El hombre que la moldeó como un arma ahora yacía bajo tierra, pero su legado de poder y peligro apenas comenzaba a crecer en las manos de ella. Emmanuelin no derramó ni una lágrima en su funeral, porque las lágrimas son para los débiles y los descuidados. Su profundo dolor se había transformado en un veneno helado que recorría sus venas y que solo tenía un antídoto, una venganza lenta y destructiva. Pero no contaba con que el mayor obstáculo para sus planes sería un hombre tan letal y ambicioso como ella, dispuesto a reclamar el imperio que creía suyo por derecho y a tomarla a ella en el proceso. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El cielo estaba oscuro, cargado de nubes grises que amenazaban con una lluvia torrencial, como si el propio universo estuviera de luto por la muerte de Ricardo Vargas. El silencio prevalecía en aquel lugar, un cementerio privado reservado para los hombres más ricos y poderosos de la ciudad, un silencio pesado y tenso, roto únicamente por el sonido del viento helado que se colaba entre las lápidas de mármol. Emmanuelin estaba mirando fijamente el ataúd de caoba pulida que descendía lentamente hacia la tumba donde su señor, su mentor y su única figura paterna, sería sepultado para siempre. El dolor en sus ojos era la única emoción que ella permitía que se transmitiera al exterior, un dolor profundo y afilado que era un océano embravecido bajo una superficie de hielo, pues su rostro, sus facciones, estaban como de costumbre, impasibles, controladas, una máscara de serenidad letal que había aprendido a perfeccionar a lo largo de los años bajo la tutela del hombre que ahora yacía en esa caja. Ella bajó la cabeza por un instante, un gesto de respeto final, y tomó un poco de tierra fría y húmeda en su mano enguantada de cuero negro. La apretó con fuerza, sintiendo los pequeños granos presionar contra su piel, anclándola a la cruda realidad del momento, y luego la arrojó sin vacilar sobre la tapa del ataúd. El sonido sordo de la tierra golpeando la madera fue como un disparo en medio del silencio, el punto final de un capítulo de su vida y el violento comienzo del siguiente. Allí, frente a la tumba del hombre que la rescató de la nada y la hizo ser lo que ella era hoy, una mujer temida y respetada en un mundo de hombres brutales, juró en silencio vengar su muerte. No sería una venganza rápida y piadosa. Sería calculada, fría y devastadora, porque la venganza era lo único que aún le quedaba, la única llama que le impedía congelarse por dentro. Sintió las miradas de todos los presentes sobre ella. Eran los hombres de confianza de Ricardo, los capós, los tenientes, hombres de rostros curtidos y manos manchadas que ahora la observaban con una mezcla de respeto, curiosidad y en algunos casos, abierta desconfianza. Se preguntaban si ella, la protegida, la niña que Ricardo había criado como a una hija y entrenado como a su mejor soldado, tendría la fuerza y la crueldad necesarias para tomar las riendas del Imperio Vargas. Emmanuelin levantó la vista y sus ojos grises, fríos como el acero, se encontraron con los de cada uno de ellos, sosteniendo la mirada sin pestañear, transmitiendo un mensaje claro y silencioso: el rey ha muerto, larga vida a la reina. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, murmurando en voz baja, ella se quedó inmóvil, observando cómo los sepultureros comenzaban su trabajo de cubrir la tumba. Su guardaespaldas personal, un hombretón llamado Mateo, se acercó a ella con sigilo. «Señora Emmanuelin, es hora de irnos. La junta espera en la mansión», dijo con voz grave y respetuosa. Emmanuelin no se giró para mirarlo. «¿Qué esperen?», respondió con una voz que era apenas un susurro, pero que cargaba todo el peso de su nueva autoridad. «Quiero ver cómo la tierra se traga hasta el último recuerdo de él». Mateo asintió y retrocedió un paso, dándole su espacio, sabiendo que discutir con ella en ese estado era inútil y peligroso. Tras largos minutos que parecieron horas, cuando la tumba fue sellada por completo, Emmanuelin finalmente se dio la vuelta y caminó con paso firme y decidido hacia el lujoso sedán negro que la esperaba. El viaje de regreso a la mansión Vargas fue un borrón de calles grises y edificios imponentes. No prestó atención al paisaje. Su mente era un torbellino de planes, estrategias y rostros. El rostro del principal sospechoso de la muerte de Ricardo estaba grabado a fuego en su memoria: Alejandro Santana. El arrogante y ambicioso líder del clan rival, un hombre cuya familia había mantenido una guerra fría con los Vargas durante décadas. La supuesta falla cardíaca de Ricardo no engañaba a nadie en su mundo. Un hombre como él no moría de causas naturales. Lo habían matado, de una forma sutil y cobarde, y ella sabía en el fondo de su alma que Santana estaba detrás de ello. La mansión se erguía como una fortaleza en la cima de una colina, dominando la ciudad. Era un monumento al poder y la riqueza de Ricardo, un laberinto de mármol frío,
obras de arte de valor incalculable y secretos mortales. Al entrar, el mayordomo la recibió con una reverencia. Señora, los señores la esperan en la biblioteca. Emmanuel asintió y se dirigió hacia allí, sus tacones resonando en el suelo de mármol como el redoble de un tambor de guerra. Al abrir las pesadas puertas de roble, se encontró con una escena que habría intimidado a cualquiera. Una docena de los hombres más poderosos de la organización estaban sentados alrededor de una larga mesa de conferencias, sus rostros serios, el aire cargado de humo de cigarro y tensión. Todos se pusieron de pie cuando ella entró. Era la primera prueba. La primera demostración de poder. Se sentó en la silla de cuero que siempre había ocupado Ricardo, en la cabecera de la mesa, y los observó a todos, uno por uno. Mi señor ha muerto, comenzó, su voz resonando con una autoridad inesperada. Pero el Imperio Vargas sigue en pie. Y yo estoy ahora a la cabeza. Un hombre corpulento y de bigote canoso, llamado Emilio, el más viejo y el que había sido la mano derecha de Ricardo durante 30 años, carraspeó. Con todo respeto, Emmanuel, eres joven. Este mundo no es lugar para una mujer que dirige sola. La insolencia era palpable. Emmanuel le dedicó una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Emilio, tu lealtad a Ricardo siempre fue admirable. Pero creo que confundes mi género con mi capacidad. Ricardo me entrenó para este preciso momento. Me enseñó a ser más inteligente, más rápida y más despiadada que cualquiera en esta sala. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Y para aquellos que duden de ello, les recuerdo que sé dónde duermen cada noche, sé el nombre de sus esposas, de sus hijos, de sus amantes. Sé cada secreto sucio que esconden. El imperio queda bajo mi mando. ¿Alguien más tiene alguna objeción? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Los hombres se miraron entre ellos, y uno a uno, bajaron la cabeza en señal de sumisión. Emilio, derrotado, hizo lo mismo. Emmanuel había ganado la primera batalla. Bien, dijo, reclinándose en su silla. Ahora, hablemos de negocios. Y hablemos de Alejandro Santana. Justo en ese momento, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe, sin que nadie anunciara al visitante. Todos se giraron, y varios hombres llevaron instintivamente la mano al interior de sus chaquetas, donde guardaban sus armas. En el umbral, recortado por la luz del pasillo, estaba una figura alta, imponente, vestida con un traje oscuro cortado a la perfección que no lograba ocultar la musculatura de su cuerpo. Era él. Alejandro Santana. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos afilados, una mandíbula fuerte y unos ojos oscuros que brillaban con inteligencia y una arrogancia desmedida. Una sonrisa torcida jugaba en sus labios. Hablando del rey de Roma, dijo con una voz profunda y aterciopelada que contrastaba con la tensión del ambiente. Emmanuel sintió una oleada de odio puro recorrerla. Verlo allí, en la casa de Ricardo, el día de su entierro, era la máxima profanación. Se levantó lentamente, su cuerpo rígido de furia. ¿Qué haces aquí, Santana? ¿No tuviste suficiente con mandar tus condolencias falsas? Alejandro avanzó hacia la sala, ignorando por completo a los otros hombres, sus ojos fijos únicamente en ella. Caminaba con la confianza de un depredador que sabe que está en la cima de la cadena alimenticia. Oh, mis condolencias son muy sinceras. Ricardo era un gran hombre. Un rival formidable. Pero los negocios son los negocios, y la muerte de un socio abre nuevas oportunidades. Se detuvo a pocos metros de ella, su presencia llenando la habitación. Además, vine a ver a la nueva reina. Debo decir que los rumores no te hacen justicia. Eres mucho más hermosa de lo que recordaba. La forma en que sus ojos la recorrieron de arriba abajo, sin disimulo, hizo que la piel de Emmanuel se erizara de repulsión. Pero también sintió algo más, una extraña corriente eléctrica, una tensión que no era solo odio. Era peligrosa y la odió por ello. Lárgate de mi casa, siseó Emmanuel, su mano moviéndose sutilmente hacia el pequeño revólver que siempre llevaba oculto en la espalda de su vestido. Alejandro soltó una risa suave. Tu casa, ¿eh? Sobre eso tenemos que hablar. Verás, querida Emmanuel, parece que el viejo Ricardo no fue del todo honesto contigo sobre la situación financiera del imperio. Hizo una pausa dramática, disfrutando del momento. Tenía deudas. Deudas enormes. Y resulta que el principal acreedor, soy yo. La declaración cayó como una bomba en la biblioteca. Los hombres de Vargas murmuraron entre ellos, sus rostros mostrando sorpresa y preocupación.
Y Manjoeli mantuvo la compostura, aunque sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Estás mintiendo», replicó, aunque una parte de ella sabía que él no se atrevería a presentarse allí con un farol tan arriesgado. Alejandro sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa de caoba. «Los documentos están ahí. Contratos, pagarés, todo firmado por tu amado Ricardo». Él era un gran apostador, no solo en los negocios. Y en los últimos meses, su suerte lo abandonó por completo. «Me debe una fortuna, una que equivale a casi la mitad de todo lo que posees». «Yo pagaré la deuda», dijo Manjoeli sin dudarlo. Alejandro sonrió de nuevo, una sonrisa que la desarmaba y la enfurecía a partes iguales. «No quiero tu dinero. Tengo suficiente de eso. Quiero algo mucho más valioso. Quiero una alianza. Una fusión de nuestros imperios. La era de la guerra ha terminado. Es hora de unir fuerzas y gobernar esta ciudad juntos, como reyes». «Nunca me aliaré con el asesino de mi señor», escupió Manjoeli, el odio tiñendo cada una de sus palabras. Alejandro se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Ahora podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo más, algo peligrosamente masculino. Se inclinó hacia su oído, y su aliento cálido le rozó la piel. «¿Crees que yo lo maté?», susurró, su voz convirtiéndose en un murmullo íntimo y provocador que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. «¡Qué tierno! Pero te equivocas. Aunque entiendo tu dolor. No llores por el viejo, Manjoeli. Las mujeres hermosas no deberían arruinar su rostro con lágrimas. Sobre todo cuando tienes asuntos más importantes que atender». Se enderezó y la miró a los ojos. «Y el asunto más importante es que nuestros padres, el tuyo y el mío, hicieron un pacto hace muchos años, cuando éramos niños. Un contrato firmado con sangre para terminar con la estúpida guerra. Para unir los clanes Vargas y Santana para siempre. ¿Y sabes cuál era la cláusula principal?». Manjoeli lo miró, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Temía la respuesta. «El heredero de Ricardo Vargas se casaría con el heredero de Francisco Santana», dijo Alejandro, su sonrisa ensanchándose. «Esa es la verdadera deuda. No se trata de dinero. Se trata de un contrato matrimonial. La muerte de Ricardo simplemente adelanta lo inevitable. Tú, mi querida y feroz Manjoeli, vas a casarte conmigo». La habitación pareció quedarse sin aire. Sus propios hombres la miraban, estupefactos. Era una jugada maestra. Con un solo movimiento, Santana la tenía acorralada. Si se negaba, él podía reclamar la mitad del imperio legalmente, destrozándolo desde dentro y dejándola vulnerable. Si aceptaba, estaría atada al hombre que más odiaba en el mundo, al principal sospechoso de la muerte de Ricardo. Sería su esposa, bajo su techo, bajo su control. Su plan de venganza se convertía en una pesadilla. «Prefiero morir antes que unir mi nombre al de un asesino como tú», replicó con los dientes apretados, la furia dándole fuerzas. Alejandro se acercó aún más. Ahora sus cuerpos casi se rozaban. Manjoeli podía sentir el calor que emanaba de él. Era abrumador, dominante. Él bajó la cabeza de nuevo, su boca a centímetros de la suya. «¿Asesino? Me hieres, de verdad. Pero no te preocupes, en nuestra cama te enseñaré a usar palabras mucho más placenteras». Su voz era un susurro ronco, cargado de una sensualidad descarada que la hizo sonrojarse de ira. «Descubrirás que soy muy bueno cumpliendo promesas, Manjoeli. En los negocios, y en otros asuntos mucho más íntimos. Puedo ser muy persuasivo». Antes de que pudiera reaccionar, él alargó la mano y la agarró por la nuca, sus dedos firmes en su piel, impidiéndole moverse. Se quedó paralizada, sorprendida por su audacia. El contacto físico fue como una descarga eléctrica. Nadie se había atrevido a tocarla así en años. «Vas a casarte conmigo», repitió él, no como una pregunta, sino como una sentencia. «Y juntos seremos intocables. O puedes negarte, y veré cómo tu preciado imperio se desmorona pedazo a pedazo hasta que no quede nada más que polvo. Y entonces, cuando estés de rodillas, vendré y tomaré lo que es mío de todos modos». La miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo, y en ellos no solo vio arrogancia, sino también una chispa de deseo genuino que la asustó más que todas sus amenazas. Sabía que estaba atrapada. Necesitaba tiempo. Necesitaba estar cerca de él para encontrar pruebas de su culpabilidad y destruirlo desde dentro. Un matrimonio sería el disfraz perfecto. La esposa doliente obligada a unirse con su enemigo.
Nadie sospecharía que estaba planeando matarlo mientras compartía su cama. La idea era monstruosa, pero también la única salida que veía. Respiró hondo, luchando por controlar el temblor de su cuerpo. Acepto, dijo, su voz apenas audible. Pero con mis condiciones. Una lenta sonrisa de triunfo se extendió por el rostro de Alejandro. Sabía que eras una mujer inteligente. Emmanuel se apartó de él con un movimiento brusco. La boda será en un mes. Hasta entonces, vivirás aquí, en esta casa. A la vista de todos. Para que el mundo vea nuestra unión, forjándose. Y para que yo pueda vigilar cada uno de tus movimientos. No te acercarás a mí más de lo necesario. Dormiremos en habitaciones separadas. ¿Entendido? Era una forma de mantener el control, de tenerlo en su territorio. Alejandro pareció considerar la propuesta, divertido. Vivir en la mansión de mi futura esposa. Me gusta. Es acogedor. Acepto tus condiciones, por ahora. Pero no te hagas ilusiones, Emmanuel. Una vez que seas mi esposa, las puertas de las habitaciones separadas no durarán mucho. Tengo toda la intención de consumar nuestro matrimonio. Sus palabras estaban cargadas de una promesa lasciva que le revolvió el estómago de furia y, para su propia vergüenza, de una extraña y retorcida anticipación. Sin esperar respuesta, se dirigió a la mesa, sirvió 2 vasos de whisky de la licorera de Ricardo y le ofreció uno a ella. Un brindis, entonces, por nuestra futura felicidad y la prosperidad del nuevo y unificado Imperio Santana Vargas. Emmanuel tomó el vaso, sus dedos rozando los de él. Otra descarga. Lo miró a los ojos, levantando el vaso. Brindo por la caída de mis enemigos, dijo con un significado oculto que solo ella entendía. Chocaron los vasos. Y mientras bebían el líquido ambarino, sellaron un pacto que era a la vez una sentencia de matrimonio y una declaración de guerra silenciosa, una que se libraría en los pasillos de esa mansión, en las salas de juntas y, eventualmente, en la intimidad de un lecho nupcial que prometía ser un campo de batalla de voluntades, pasión y odio. La primera parte de la noche más larga de su vida acababa de terminar. Alejandro Santana, su prometido, su enemigo, su futuro marido, estaba ahora instalado en la habitación de invitados contigua a la suya. El imperio que juró proteger estaba ahora atado al hombre que juró destruir. Y mientras la tormenta finalmente se desataba afuera, azotando la mansión con lluvia y viento, Emmanuel se dio cuenta de que la verdadera tormenta, la más peligrosa de todas, estaba a punto de empezar dentro de esos muros. Y ella estaba justo en el ojo del huracán. La noche se cernía sobre la mansión como un sudario, densa y pesada. La lluvia golpeaba los ventanales con una furia que imitaba la tormenta dentro del pecho de Emmanuel. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sonriente y arrogante de Alejandro Santana, escuchaba su voz aterciopelada prometiéndole el infierno y el cielo en el mismo aliento. La idea de tenerlo bajo su mismo techo, durmiendo a solo una pared de distancia, era una tortura. Su presencia era un veneno que se filtraba por las rendijas, un perfume de peligro y poder que impregnaba cada rincón de la casa, profanando el santuario que Ricardo había construido para ella. Se levantó de la cama, incapaz de soportar el encierro por más tiempo, y se movió descalza por los pasillos silenciosos, una sombra en su propia casa. Sus pasos la llevaron, como si tuvieran voluntad propia, a la biblioteca. El lugar donde todo había cambiado hacía apenas unas horas. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa. Una debilidad, una pista, un secreto en los archivos de Ricardo que pudiera usar para aniquilar a Santana antes de que él la consumiera a ella. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por los relámpagos esporádicos que rasgaban el cielo. Emmanuel no encendió las luces. Se movía con la familiaridad de quien conoce cada centímetro de aquel lugar. Fue directamente al escritorio de Ricardo, una imponente pieza de caoba, y buscó el compartimento secreto que él le había mostrado años atrás. Sus dedos encontraron el resorte oculto y una pequeña puerta se abrió con un suave clic. Dentro había una caja fuerte más pequeña. Estaba a punto de introducir la combinación cuando una voz profunda y perezosa la hizo congelarse. Buscando los juguetes del viejo a estas horas, Emmanuel, no puedes dormir sin algo duro y frío en tus manos. Alejandro estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba solo unos pantalones de pijama oscuros, dejando a la vista un torso musculoso y cubierto de tatuajes que se insinuaban en la penumbra. Sostenía un vaso de whisky en la mano. Emmanuel cerró de golpe el compartimento, su corazón martilleando contra sus costillas, una mezcla de sorpresa y furia.
¿Te he dado permiso para deambular por mi casa como si fueras el dueño? Se giró para enfrentarlo, su camisón de seda apenas disimulando las líneas de su cuerpo, una armadura muy delgada contra la intensidad de su mirada. Alejandro sonrió lentamente y entró en la biblioteca, acercándose a ella con un andar depredador. Técnicamente, querida, pronto seré el dueño de la mitad de esta casa. Y el dueño absoluto de ti. Solo estoy familiarizándome con mis activos. Se detuvo frente a ella, tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El olor a whisky y a su piel limpia la envolvió. Te hice una pregunta, dijo él en voz baja, su sonrisa desapareciendo. No podías dormir. No es de tu incumbencia, respondió ella, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Todo lo que te concierne es de mi incumbencia ahora, replicó él, su voz bajando a un susurro ronco. Levantó la mano libre y le apartó un mechón de cabello que se le había pegado a la mejilla. El contacto de sus dedos en su piel fue como una quemadura, una descarga que la recorrió de pies a cabeza. Emmanuel retrocedió de un manotazo, pero él fue más rápido y le sujetó la muñeca. Su agarre era firme, ineludible. No me toques, siseó. Los ojos de Alejandro brillaron con diversión y algo más oscuro, algo posesivo. Te tocaré cuando quiera y donde quiera. Es uno de los muchos beneficios de nuestro acuerdo. Te acostumbrarás a ello. Es más, llegarás a pedírmelo. La atrajo hacia él con un suave tirón, cerrando el poco espacio que quedaba entre ellos. Sus cuerpos estaban casi pegados. Emmanuel podía sentir el calor de su pecho contra el suyo, la dureza de sus músculos. Estaba tan cerca que sus labios casi se rozaban. Hueles a miedo, Emmanuel, susurró él contra su boca. Y a algo más, a deseo. Odias admitirlo, pero la idea de estar conmigo, del peligro, te excita. Eres un cerdo arrogante, escupió ella, luchando contra la extraña debilidad que se apoderaba de sus piernas. Él se rió, un sonido bajo y gutural. Soy el cerdo arrogante que va a ser tu marido. El hombre que te hará olvidar el nombre de Ricardo cada noche en tu cama. La soltó tan bruscamente como la había agarrado. Buenas noches, prometida. Intenta dormir. Necesitarás todas tus fuerzas para el mes que se nos viene encima. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejándola temblando en la oscuridad, con el corazón desbocado y el sabor de su proximidad todavía en sus labios. Se odiaba a sí misma por la reacción de su cuerpo, por esa traicionera chispa de curiosidad que él había encendido. La mañana siguiente, la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Emmanuel bajó a desayunar vestida con un impecable traje de chaqueta blanco, lista para una reunión con sus contables, una armadura de profesionalidad. Encontró a Alejandro ya sentado en el comedor, en el lugar que siempre había ocupado Ricardo, en la cabecera de la mesa, leyendo el periódico financiero como si lo hubiera hecho toda su vida. El mayordomo, un hombre mayor llamado Alberto que había servido a la familia durante décadas, parecía visiblemente incómodo. Buenos días, dijo Alejandro sin levantar la vista del periódico. El café está excelente. Mis felicitaciones a tu personal. Emmanuel lo ignoró y se dirigió al lugar opuesto de la larga mesa. Alberto se apresuró a servirle café. Ese es el asiento de mi padre, dijo ella, su voz helada. Alejandro finalmente bajó el periódico y la miró, una ceja arqueada. ¿Era el asiento de tu padre? Ahora es el asiento del hombre de la casa. Tendrás que sentarte a mi derecha, como una buena y obediente esposa. La provocación era deliberada, un juego de poder frente al servicio. Emmanuel sintió las miradas de Alberto y de una de las sirvientas sobre ellos. No podía permitirse mostrar debilidad. Respiró hondo y caminó con una calma fingida hacia la silla junto a él. Solo hasta que te entierre, querido, replicó con una sonrisa dulce mientras se sentaba. Alejandro se rió. Me encanta tu sentido del humor. Seremos un matrimonio muy entretenido. Durante el resto del desayuno, intercambiaron pullas y amenazas veladas bajo la apariencia de una conversación normal, una danza mortal de palabras que solo ellos entendían. Emmanuel se sentía como si estuviera caminando sobre un campo de minas. Necesitaba retomar el control. Más tarde esa mañana, se reunió con Mateo en el garaje, lejos de oídos indiscretos. Mateo, con su rostro impasible y su lealtad inquebrantable, era una de las pocas personas en el mundo en quien confiaba plenamente. Quiero que investigues a Santana, le ordenó en voz baja mientras examinaba uno de los coches blindados. No quiero una investigación superficial.
Quiero saber dónde ha estado cada minuto del último mes. ¿Con quién ha hablado? ¿A quién ha pagado? Revisa sus finanzas, sus llamadas, sus movimientos. Busca cualquier cosa que lo vincule con la muerte de Ricardo. Mateo asintió. Lo haré discretamente, señora. Pero ten cuidado. Traerlo a esta casa es como invitar a una serpiente a tu cama. Lo sé, respondió Emmanuel, su mirada endureciéndose. Pero para cortar la cabeza de una serpiente, primero tienes que acercarte a ella. Mientras Mateo se iba, el teléfono de Emmanuel sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconoció el prefijo de una de las corporaciones con las que Ricardo había estado negociando un acuerdo tecnológico. Contestó con cautela. Diga. Emmanuel, soy Marco Rinaldi, dijo una voz suave y segura al otro lado de la línea. Primero, permíteme darte mi más sentido pésame por la pérdida de Ricardo. Era un hombre extraordinario. Marco Rinaldi, el joven y ambicioso CEO de Rinaldi Tech. Era conocido en el mundo de los negocios por su brillantez, su encanto y su fama de playboy. Gracias, señor Rinaldi. Agradezco sus palabras. Por favor, llámame Marco. Te llamaba porque sé que este es un momento difícil, pero el acuerdo que estábamos discutiendo con Ricardo, era muy importante para ambas empresas. Me gustaría reunirme contigo lo antes posible para asegurarme de que sigue en pie. Emmanuel vio una oportunidad. Una alianza con Rinaldi Tech fortalecería su posición. Y quizás, un socio externo podría serle útil de otras maneras. Por supuesto, Marco. Estaré encantada de reunirme contigo. ¿Qué tal un almuerzo mañana? Perfecto, respondió él, y Emmanuel pudo casi oír su sonrisa. Tengo la sensación de que tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos, Emmanuel. Cuando colgó, se dio cuenta de que Alejandro la estaba observando desde la puerta del garaje. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cuánto había escuchado. Su rostro era una máscara indescifrable, pero sus ojos oscuros tenían un brillo intenso y peligroso. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Esa tarde, Emmanuel decidió que necesitaba salir de la mansión. La presencia de Alejandro la estaba asfixiando. Voy a la oficina. Prepara el coche, Mateo, ordenó. Mientras esperaba en la entrada principal, revisando unos documentos en su tablet, Alejandro apareció a su lado, vestido para salir. ¿A dónde vas?, preguntó casualmente. A mis oficinas. Tengo trabajo que hacer, a diferencia de otros que se dedican a holgazanear en casas ajenas. Él sonrió. Perfecto. Te acompaño. No necesito una niñera, Santana. No soy tu niñera. Soy tu prometido preocupado por tu seguridad. Después de todo, eres mi mayor activo. No puedo permitir que nada te pase. Era inútil discutir. Sabía que él no la dejaría ir sola. Resignada y furiosa, se dirigió hacia el sedán negro donde Mateo ya le esperaba con la puerta abierta. El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Emmanuel miraba por la ventana, ignorándolo deliberadamente. Pero sentía su mirada sobre ella, intensa, analítica. Era una sensación inquietante, como si pudiera ver a través de su armadura. Cuando llegaron al imponente edificio de Vargas Enterprises, subieron en el ascensor privado. La tensión era casi física. Bonito edificio, comentó Alejandro, rompiendo el silencio. Pero la seguridad es un poco laxa. Un par de mis hombres podrían entrar aquí sin ser detectados en menos de 10 minutos. Gracias por el consejo de seguridad no solicitado, replicó ella con sarcasmo. Siempre dispuesto a ayudar a mi futura esposa a mejorar, dijo él con una sonrisa burlona. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, dando acceso directo a su despacho. Sin embargo, al salir, Emmanuel se detuvo en seco. Había algo mal. Un jarrón de flores que siempre estaba en una mesita junto a la entrada estaba en el suelo, hecho añicos. Sobre su escritorio, clavado con un cuchillo de aspecto siniestro, había un sobre blanco. Mateo se puso inmediatamente en alerta, sacando su arma y colocándose delante de ella. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, su actitud juguetona desapareció en un instante, reemplazada por la de un depredador calculador. Quédense aquí, ordenó con una voz que no admitía réplica, mientras avanzaba con sigilo hacia el escritorio. Emmanuel sintió un escalofrío. Alguien había burlado la seguridad de su edificio, había entrado en su despacho, en su espacio más personal. Era un mensaje claro. Es solo una advertencia, dijo Alejandro tras examinar la nota dentro del sobre,
su voz grave. ¿Qué dice?, preguntó Immanueli, avanzando a pesar de la advertencia de Mateo. Alejandro le tendió el papel. Eran solo unas pocas palabras, recortadas de periódicos y pegadas en la hoja. La unión trae la muerte. Aléjate de él. Era una amenaza dirigida a ella. Una advertencia contra su matrimonio con Alejandro. La sangre se le heló en las venas. No era de Alejandro. Alguien más estaba en el juego. Alguien que no quería que los dos clanes se unieran. ¿Reconoces el cuchillo?, preguntó Alejandro, señalando el arma todavía clavada en la madera de su escritorio. Immanueli se acercó. Era un estilete con una empuñadura de hueso tallado con la forma de un escorpión. Se le cortó la respiración. La familia Escalante, susurró. Los Escalante eran un clan rival menor, carroñeros conocidos por su brutalidad y su uso del veneno, cuyo símbolo siempre había sido el escorpión. Ricardo los había aplastado y expulsado de la ciudad hacía años. Parecía que habían vuelto, aprovechando el vacío de poder. Parece que tenemos un problema en común, dijo Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. Ya no había burla ni arrogancia en su mirada, solo una intensidad letal y concentrada. Estos idiotas creen que la muerte de Ricardo es una invitación para volver a la fiesta. De repente, la dinámica entre ellos cambió. Ya no eran solo dos enemigos forzados a una tregua. Ahora eran dos reyes que enfrentaban una amenaza externa a sus reinos. Esa noche, de vuelta en la mansión, el ambiente era diferente. La amenaza externa los había unido de una manera extraña y retorcida. Después de asegurarse de que la seguridad de la mansión se triplicara, Immanueli se retiró a la terraza. Necesitaba aire fresco para pensar. Las implicaciones de la amenaza de los Escalante eran enormes. No podía luchar en dos frentes. No podía planear su venganza contra Alejandro mientras se defendía de una amenaza tan violenta. Se sentía atrapada, más de lo que ya estaba. Escuchó unos pasos detrás de ella y no necesitó girarse para saber que era él. Se apoyó en la barandilla a su lado, en silencio, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos. Son peligrosos, pero estúpidos, dijo finalmente Alejandro. Atacar tan abiertamente es una señal de desesperación. Creen que estamos débiles. Divididos. Y lo estamos, respondió ella amargamente. Gracias a ti. Él la miró, la luz de la luna proyectando sombras sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más duro y peligroso. Quizás. O quizás nuestro matrimonio es lo único que nos mantiene a ambos a salvo ahora mismo. Piensa en ello, Immanueli. Juntos, somos intocables. Separados, somos presas. Se acercó a ella, y esta vez, ella no retrocedió. La ira de antes había sido reemplazada por una confusa mezcla de miedo, incertidumbre y una creciente conciencia de que, le gustara o no, él tenía razón. No dejaré que te toquen, dijo él, su voz inesperadamente seria. Nadie hiere a mi prometida. Nadie amenaza a mi futura esposa. Levantó la mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, un gesto casi tierno que la tomó por sorpresa. Su piel era áspera, pero su toque era extrañamente reconfortante. Esto, susurró él, refiriéndose a la amenaza, a la guerra que se avecinaba, lo manejaremos juntos. Pero no te equivoques, Immanueli. Cuando el polvo se asiente y nuestros enemigos estén muertos, nuestra propia guerra personal continuará. Y planeo ganarla. Bajó la cabeza, y ella pensó que iba a besarla. Contuvo la respiración, su cuerpo tenso de anticipación, una mezcla de repulsión y un anhelo que no se atrevía a admitir. Pero él no la besó. Se detuvo a 1 milímetro de sus labios, su aliento cálido mezclándose con el de ella. Tu problema es que piensas que esto es un juego de ajedrez, querida, le susurró en la oscuridad. Pero no lo es. Esto es la guerra. Y en la guerra, el primer instinto es sobrevivir. Y tú y yo, nos guste o no, somos los mejores aliados que tenemos ahora mismo. Duerme tranquila esta noche. Porque por primera vez, tienes a alguien más peligroso que tus monstruos vigilando tu puerta. Se apartó lentamente, dejándola con el corazón acelerado y una sensación de vértigo. Mientras lo veía desaparecer en las sombras de la casa, Immanueli tuvo que enfrentarse a una verdad aterradora. El hombre que había jurado destruir podría ser el único capaz de mantenerla con vida. Y esa dependencia era más peligrosa que cualquier cuchillo, cualquier amenaza. Era una cadena invisible que se apretaba alrededor de su cuello, acercándola cada vez más a él, y no estaba segura de si quería, o podía, escapar. La alianza forzada se sentía como un traje hecho de espinas. Cada movimiento era doloroso,
Cada respiración recordaba la proximidad de la piel enemiga. Los días siguientes a la amenaza de los Escalante transformaron la mansión Vargas en un cuartel general. Emmanuel y Alejandro pasaban horas en la biblioteca, ahora convertida en una sala de guerra, rodeados de mapas de la ciudad, diagramas de sus negocios y perfiles de sus enemigos. La tensión entre ellos era una bestia viva en la habitación. Chocaban en cada decisión. Ella era metódica, estratégica, como un jugador de ajedrez que planifica con 10 movimientos de antelación. Él era instinto puro, un depredador que confiaba en la acción rápida y la fuerza bruta. Sin embargo, para su mutua sorpresa y disgusto, sus estilos opuestos se complementaban de una manera terriblemente eficaz. Él veía las aberturas para un ataque rápido, ella calculaba las consecuencias y preparaba las defensas para la inevitable represalia. Juntos, eran una máquina de guerra perfecta. No podemos atacar su almacén principal de frente, decía Emmanuel, señalando un punto en el mapa. Está demasiado fortificado. Perderíamos demasiados hombres. Tenemos que cortar sus líneas de suministro, asfixiarlos económicamente. Alejandro se recostaba en su silla, observándola con una intensidad que la hacía sentir desnuda. La asfixia es lenta, Emmanuel. Yo prefiero arrancarles el corazón de un solo golpe. Un ataque audaz y brutal les enseñará a no meterse con nosotros. Demostrará que no estamos débiles. Demostrará que somos imprudentes, replicó ella, girándose para encararlo. Ricardo nunca actuó sin pensar. Siempre usó la cabeza, no solo los puños. La mención de Ricardo siempre envenenaba el aire. La sonrisa de Alejandro se volvió afilada. Ricardo está muerto. Quizás si hubiera usado los puños un poco más, todavía estaría aquí. La bofetada de sus palabras fue tan real como si la hubiera golpeado. Emmanuel sintió la ira arderle en las mejillas, pero antes de que pudiera responder, Mateo entró en la biblioteca. Señora, el señor Rinaldi está en la línea 2. Para confirmar su almuerzo de mañana. El nombre de Marco Rinaldi pareció bajar la temperatura de la habitación varios grados. La mirada de Alejandro se endureció, sus ojos oscuros se clavaron en ella, interrogantes. Un almuerzo, dijo, su voz peligrosamente suave. Un almuerzo de negocios, por supuesto. Emmanuel sintió una perversa punzada de satisfacción al ver esa sombra de celos en su rostro. Por supuesto, respondió ella con una dulzura fingida. Rinaldi Tech es un socio importante. Y a diferencia de otros, Marco Rinaldi sabe cómo comportarse como un caballero. Levantó el teléfono para tomar la llamada, dándole la espalda deliberadamente. La conversación fue corta y profesional, pero ella se aseguró de reír suavemente en un momento dado, consciente de los ojos de Alejandro quemándole la espalda. Cuando colgó, él estaba de pie, a centímetros detrás de ella. No lo había oído moverse. Se giró lentamente, encontrándose atrapada entre su cuerpo y el escritorio. No irás sola, dijo él, su voz un gruñido bajo. No te necesito como chaperón. No te estoy preguntando. Irás con Mateo y 2 coches más de escolta. Y quiero que lleves un rastreador. Y un micrófono. Estás loco si crees que voy a permitir que me espíes. Él se inclinó, su boca cerca de su oído. Estoy loco, sí. Loco por la idea de que un idiota trajeado te ponga las manos encima mientras yo estoy aquí esperando para casarme contigo. Vas a llevar el micrófono, Emmanuel, o cancelas el almuerzo. Y te recuerdo que soy dueño de la mitad de tus decisiones de negocios ahora mismo. ¿O ya lo has olvidado? La humillación era sofocante, pero vio en sus ojos que no estaba bromeando. Estaba marcando su territorio de la forma más primitiva y arrogante posible. Asintió, apretando la mandíbula. Bien. Pero no esperes que el espectáculo sea de tu agrado. Su sonrisa volvió, lenta y satisfecha. Oh, no te preocupes. Estoy seguro de que será muy educativo. Al día siguiente, Emmanuel se preparó para su almuerzo con un cuidado especial. Eligió un vestido rojo intenso, elegante pero atrevido, que se ceñía a sus curvas. Sabía que Alejandro la observaba por las cámaras de seguridad que había insistido en instalar en los pasillos principales, y quería provocarlo. Quería que la viera como una mujer poderosa y deseable que no le pertenecía. El restaurante que Marco había elegido era un local exclusivo en el centro de la ciudad, luminoso y abierto, el polo opuesto de los bares oscuros y las salas traseras a las que ella estaba acostumbrada. Marco Rinaldi era aún más encantador en persona. Se puso de pie cuando ella llegó,
le besó la mano y le sonrió con una calidez genuina que la desarmó por un momento. Immanueli, estás deslumbrante, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, el cumplido no sonó como una estrategia o una amenaza. El almuerzo transcurrió sorprendentemente bien. Marco era inteligente, ingenioso y respetuoso. Hablaron del acuerdo tecnológico, pero también de arte, de viajes, de una vida normal que para Immanueli parecía un sueño lejano. Por un momento, se permitió fantasear con cómo sería su vida si se hubiera encontrado con un hombre como él en lugar de ser criada por Ricardo y encadenada a Alejandro. Se sentía ligera, casi feliz. Sabía que Alejandro estaba escuchando cada palabra a través del pequeño micrófono oculto en su broche, y se deleitaba con la idea de su furia. Eres una mujer fascinante, Immanueli, dijo Marco mientras esperaban el café. Eres fuerte, brillante. No me extraña que Ricardo confiara tanto en ti. Cualquiera que te subestime por ser mujer es un necio. Las palabras de Marco eran un bálsamo para las heridas que los comentarios de Alejandro le habían infligido. Estaba a punto de responder cuando el infierno se desató. Un chillido de neumáticos en el exterior fue seguido por el sonido de cristales rompiéndose. La gente en el restaurante gritó. 2 furgonetas negras se habían detenido bruscamente frente al local y de ellas salieron hombres enmascarados y armados con rifles automáticos. El escorpión de los Escalante estaba pintado en el lateral de una de las furgonetas. El pánico se apoderó del lugar. El instinto de Immanueli se activó de inmediato. ¡Al suelo!, le gritó a Marco mientras ella misma se agachaba, tirando de él hacia abajo. En el mismo movimiento, su mano fue a su tobillo, donde siempre llevaba un pequeño revólver sujeto con una funda. Mateo y su otro escolta, que estaban en una mesa cercana, respondieron al fuego desde dentro, proporcionando cobertura. El tiroteo era ensordecedor. Las balas destrozaban las paredes y los muebles. Immanueli vio que su única salida era la cocina. «¡Vamos!», le gritó a Marco, que la miraba con una mezcla de shock y admiración. Lo empujó hacia la parte trasera del restaurante mientras disparaba 2 veces hacia la entrada, obligando a los atacantes a cubrirse. Estaban a punto de llegar a la puerta de la cocina cuando uno de los hombres de Escalante entró por una ventana lateral. Apuntó directamente a Marco. Immanueli no lo pensó. Se lanzó delante de él, disparando al mismo tiempo que el atacante. El hombre cayó, pero no antes de que una de sus balas le rozara el brazo a Immanueli, un dolor agudo y ardiente que la hizo sisear. En ese preciso instante, el rugido de un motor V8 dominó el sonido de los disparos. Un Maserati negro y blindado subió a la acera y se estrelló contra la entrada del restaurante, destrozando el marco de la puerta y atropellando a 2 de los atacantes. Alejandro salió del coche como un demonio surgido de las llamas, con una pistola en cada mano, disparando con una precisión letal y aterradora. Su rostro era una máscara de furia asesina. No había rastro del hombre de negocios arrogante, solo del animal depredador que habitaba en su interior. En cuestión de segundos, él y sus hombres, que llegaron en otro coche justo detrás, cambiaron las tornas de la batalla. Los Escalante, superados en número y en potencia de fuego, se batieron en retirada. El tiroteo duró menos de 1 minuto, pero pareció una eternidad. Cuando el silencio volvió a caer, roto solo por las alarmas de los coches y los gemidos de los heridos, Alejandro avanzó a grandes zancadas hacia el interior del restaurante. Sus ojos pasaron por encima de los cuerpos y los destrozos y se clavaron en Immanueli. La vio de pie, con la pistola todavía humeante, protegiendo a Marco Rinaldi. Vio la sangre que manaba de su brazo. Su mandíbula se tensó hasta el punto de que pareció que iba a romperse. «Fuera», les gruñó a sus hombres, que inmediatamente empezaron a sacar a Immanueli y a Marco de allí, mientras otros se encargaban de limpiar la escena antes de que llegara la policía. El viaje de vuelta a la mansión fue un torbellino de silencio y furia contenida. Alejandro conducía él mismo el Maserati, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Immanueli se sentaba en el asiento del copiloto, presionando un pañuelo contra su brazo herido, mientras Marco iba en la parte de atrás, todavía aturdido. Dejaron a Marco en un lugar seguro con sus hombres, con la promesa de que estaría protegido. Una vez que estuvieron solos, de camino a la mansión, Alejandro habló, su voz era tan baja y peligrosa como el gruñido de una pantera. ¿Te divertiste en tu almuerzo? Immanueli lo miró, incrédula. Casi nos matan, y eso es lo que tienes que decir. Casi te matan a ti, corrigió él, girando el volante con brusquedad. A ti, porque te negaste a escucharme, porque preferiste ir a pavonearte delante de ese imbécil antes que tomarte en serio la amenaza. Podrías estar muerta.
Me defendí perfectamente hasta que llegaste tú a hacer tu entrada dramática, gritó ella, el dolor y la adrenalina alimentando su ira. No te necesito para que me salves. Llegaron a la mansión y entraron sin decir una palabra más. Él la agarró del brazo sano y la arrastró, no a la enfermería, sino a su suite personal. Cerró la puerta de un portazo y la empujó contra ella, su cuerpo aprisionándola. No me necesitas, repitió, su rostro a centímetros del de ella, sus ojos ardiendo de una furia que iba más allá de la simple preocupación. Estabas allí, sangrando, protegiendo a otro hombre. A un extraño. Mientras yo estaba escuchando cada maldita palabra, cada risa estúpida, imaginando su mano sobre la tuya. Eres mía, Emmanuelle. Mía para proteger, mía para discutir, mía para odiar. Nadie más tiene ese derecho. Su aliento olía a adrenalina y peligro. El dolor de su brazo, el miedo, la ira y la abrumadora proximidad de su cuerpo se arremolinaron dentro de ella, creando una tormenta incontrolable. Soy tu prisionera, no tuya, replicó, luchando contra él, golpeando su pecho con los puños. Te odio, ¿me oyes? Te odio. Lo sé, rugió él, agarrándole las muñecas y sujetándolas por encima de su cabeza contra la puerta. Sus cuerpos estaban completamente pegados, y ella podía sentir cada músculo tenso de su torso, el martilleo furioso de su corazón. Y tú vas a tener que aprender a vivir con el hecho de que el hombre que odias es el único que te mantendrá con vida. Vas a tener que aprender a aceptarlo. Sus ojos oscuros descendieron a su boca. Y yo voy a tener que encontrar una manera de no matarte, o de no besarte hasta que olvides tu propio nombre. Y entonces lo hizo. Su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, desesperado, un castigo y una rendición, todo en uno. Fue la colisión de dos estrellas, una explosión de rabia, miedo, celos y un deseo tan profundo y oscuro que ninguno de los dos había querido admitir que existía. Al principio, Emmanuelle luchó, se resistió, pero el beso se profundizó, pasando de ser una posesión furiosa a algo más, algo que buscaba, que exigía una respuesta. Y su cuerpo, traidor, respondió. Dejó de luchar y le devolvió el beso con la misma ferocidad, volcando en él todo su odio, su frustración, y la aterradora atracción que sentía por él. Sus manos se liberaron y se aferraron a su camisa, sus dedos se enredaron en su pelo mientras la besaba como si quisiera devorarla, borrar al mundo, borrar a Ricardo, a Marco, a los Escalante, hasta que solo quedaran ellos dos. Cuando finalmente se separaron, jadeando, con los labios hinchados y los ojos desorbitados, se quedaron mirando el uno al otro en la penumbra de la habitación. La línea invisible que los había separado había sido pulverizada. El odio seguía allí, ardiendo con fuerza, pero ahora estaba entrelazado con algo más, algo mucho más complicado y peligroso, la pasión. Esto, susurró Emmanuelle, su voz temblorosa, tocándose los labios como si estuvieran quemados. Esto no vuelve a pasar. Alejandro no respondió. Solo la miraba, y en su rostro había una expresión de triunfo salvaje y de profunda confusión. Lentamente, sin apartar los ojos de los de ella, le examinó el brazo herido. Sus dedos, que momentos antes la habían sujetado con furia, ahora eran sorprendentemente suaves al tocar la piel alrededor de la herida. Emmanuelle se estremeció, pero no se apartó. Se dio cuenta, con un terror absoluto, de que ya no estaba luchando solo contra él o contra los Escalante. Ahora, la batalla más grande y más peligrosa era la que tenía que librar contra sí misma. El beso se rompió como una tregua en el campo de batalla, dejando tras de sí un silencio cargado de pólvora y confusión. Se quedaron mirándose, respirando agitadamente, con los labios todavía ardiendo. La furia en los ojos de Alejandro no se había extinguido, pero ahora luchaba contra una vulnerabilidad desconcertante. El odio de Emmanuelle seguía allí, una armadura forjada por el dolor, pero el beso le había encontrado una grieta, una fisura por la que se colaba un calor traicionero y adictivo. Sin decir una palabra, él la soltó y la guió hasta el borde de su enorme cama, obligándola a sentarse. Emmanuelle obedeció, su cuerpo extrañamente dócil, su mente todavía tambaleándose por el impacto. Alejandro desapareció en el cuarto de baño contiguo y regresó con un botiquín de primeros auxilios. Se arrodilló frente a ella, una posición de aparente sumisión que contrastaba violentamente con la dominación de su aura. «Dame tu brazo», ordenó, su voz ahora más calmada, aunque todavía áspera. Ella extendió el brazo herido, observándolo con cautela. Sus dedos grandes y ásperos, los mismos que la habían sujetado con una fuerza brutal contra la puerta, ahora limpiaban la herida con una delicadeza que la sorprendió.
Cada roce de sus dedos en su piel era una pequeña descarga eléctrica. Emmanuel apretó los dientes cuando el antiséptico picó la herida. Lo siento, murmuró él, y el hecho de que se disculpara la dejó más desconcertada que el propio dolor. Podría haber sido mucho peor, respondió ella en voz baja. Y todo por un almuerzo con un hombre que apenas conoces. La acusación había vuelto a su voz. Emmanuel levantó la barbilla. Se llama hacer negocios. Algo que tú, con tus métodos de matón, no pareces entender. Él levantó la vista de su trabajo, sus ojos oscuros capturando los de ella. Oh, lo entiendo perfectamente. Entiendo que Rinaldi te miraba como si fueras la última copa de agua en el desierto. Y entiendo que a ti te gustaba. Me gustaba que me tratara como a una igual, no como a una de tus posesiones, replicó ella, su voz temblando ligeramente. Alejandro terminó de vendarle el brazo, su toque demorándose un segundo más de lo necesario sobre su piel. Eres mucho más que una posesión, Emmanuel. Eres mi reina, mi rival, mi dolor de cabeza, y la única socia que he tenido que es tan letal como yo. Pero sí, también eres mía. Y yo soy tuyo. Esa es la naturaleza del pacto al que estamos encadenados. Se levantó, su proximidad abrumadora. Se inclinó y depositó un beso suave en su frente, un gesto tan inesperado que a Emmanuel se le cortó la respiración. Descansa. Mañana enterraremos a los Escalante. Juntos. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Emmanuel sola con el corazón desbocado, la herida vendada y la certeza de que el beso no había sido un final, sino el verdadero y aterrador comienzo de su guerra personal. Los días siguientes fueron un borrón de violencia calculada. Alejandro y Emmanuel desataron toda la fuerza de sus imperios combinados sobre los Escalante. Ya no discutían sobre estrategia. Se movían como dos partes de un mismo organismo depredador. Emmanuel planeaba las emboscadas financieras, cortando sus fuentes de ingresos y exponiendo sus operaciones ilegales a las autoridades corruptas que ambos controlaban. Alejandro ejecutaba los golpes físicos, desmantelando sus redes con una eficiencia brutal. Una noche, tras recibir la noticia de que el último bastión de los Escalante había caído, se encontraron en la terraza, el mismo lugar donde le había prometido protegerla. La ciudad brillaba bajo ellos, ahora incontestablemente suya. Compartían una botella de vino caro en un silencio cómodo, casi pacífico. Lo hicimos, dijo ella finalmente, más para sí misma que para él. Hicimos un buen equipo, respondió Alejandro, su voz relajada. Se giró para mirarla, la luz de la luna suavizando sus rasgos duros. Quizás no tenemos que ser siempre enemigos, Emmanuel. Ella no respondió, simplemente tomó un sorbo de vino, pero una parte de ella, una parte que odiaba, deseaba que él tuviera razón. En ese momento de calma precaria, el teléfono de Emmanuel sonó. Era Mateo. Su tono era urgente. Señora, tengo la información que pidió. Sobre Santana. Y sobre Ricardo. Es complicado. Tiene que verlo usted misma. Estoy llegando a la mansión. El ambiente se heló. La tregua se hizo añicos. Alejandro la observó, su expresión volviéndose cautelosa al ver cómo palidecía el rostro de ella. No te vayas, dijo Emmanuel, su voz apenas un susurro cuando terminó la llamada. Mateo llegó 10 minutos después con una tableta. Se la entregó a Emmanuel sin mirar a Alejandro. Emmanuel se sentó en uno de los sofás de la biblioteca, el mismo lugar donde Alejandro le había anunciado su compromiso forzado. Su corazón latía con fuerza. Con dedos temblorosos, abrió el archivo que Mateo había preparado. No eran fotos de Alejandro reuniéndose con asesinos. Eran registros financieros, correos electrónicos encriptados, extractos bancarios. La historia que contaban era más impactante que cualquier conspiración. Ricardo Vargas, su señor, su mentor, el hombre al que había idealizado, no solo le debía una fortuna a Alejandro. Le debía dinero a todo el mundo. Había hecho una serie de inversiones catastróficas, apostando el futuro del imperio en proyectos de alto riesgo que se habían hundido uno tras otro. Los documentos demostraban que había estado falsificando los libros de contabilidad durante meses para ocultárselo a ella y a sus hombres. La deuda con Santana era real, y era solo la punta del iceberg. El imperio Vargas estaba al borde de la quiebra total. Pero el golpe final fue el informe médico que Mateo había conseguido sobornando a un empleado del hospital. Ricardo tenía una grave afección cardíaca que había mantenido en secreto. El informe del forense que dictaminó falla cardíaca era cierto. No había veneno, ni juego sucio.
Había una transcripción de la última llamada telefónica de Ricardo, hecha desde su despacho el día de su muerte. Era a Alejandro Santana. No puedes hacer esto, Alejandro, decía la voz de Ricardo, cargada de pánico. Necesito más tiempo. Si me ejecutas la deuda ahora, estoy acabado. Y Manjueli, ella se enterará de todo. La respuesta de Alejandro fue fría como el hielo. El tiempo se acabó, Ricardo. Me lo prometiste. Has estado jugando conmigo durante meses. O me pagas, o el lunes por la mañana tomo el control de la mitad de tus activos, como dice el contrato. Y créeme, lo primero que haré será una auditoría completa. Tu protegida sabrá exactamente el desastre que le estás dejando. Hubo un largo silencio en la grabación, luego el sonido de algo pesado cayendo y un último suspiro ahogado. Y Manjueli dejó caer la tableta. El sonido del plástico golpeando la alfombra fue atronador en el silencio. No lo había asesinado. No directamente. Lo había acorralado. Le había dicho la verdad. Y la verdad, combinada con su orgullo y su corazón enfermo, lo había matado. La venganza que la había consumido, el odio que la había alimentado durante todo este tiempo, se basaba en una mentira. Peor aún, se basaba en la mentira de Ricardo. El hombre que la había criado la había traicionado, había puesto en riesgo todo lo que amaba para salvar su propio orgullo. Levantó la vista. Alejandro la observaba desde el otro lado de la habitación, su rostro impasible, pero en sus ojos había una comprensión sombría. ¿Lo sabías?, susurró ella. Sospechaba que estaba desesperado. Pero no supe lo del corazón hasta que encontré sus informes médicos entre los papeles de la deuda. Lo supe, justo después de que te propusiera matrimonio. Y no dijiste nada. No era una pregunta. No me habrías creído. Estaba ciega por la venganza, dijo él, acercándose a ella. Y una parte egoísta de mí no quería que lo supieras. Tu odio era una cadena que te ataba a mí tan fuerte como el contrato matrimonial. Tenía miedo de que si la verdad salía a la luz, me dejarías. La confesión la dejó sin aliento. El arrogante Alejandro Santana tenía miedo. ¿Dejarte? Estoy atrapada contigo. No lo estás, no realmente, dijo, arrodillándose ahora frente a ella, como había hecho la noche en que le curó la herida. Podría haberte aplastado desde el primer día. La deuda me daba el poder. Pero no quería destruirte, Immanueli. Quería estar a tu lado. Siempre te he admirado, incluso cuando nos odiábamos. Eres fuego y acero. La única mujer que he conocido que podría gobernar el mundo a mi lado, o gobernarme a mí. Immanueli se echó a llorar. Lágrimas silenciosas y amargas rodaron por sus mejillas. Lloraba por Ricardo, por su traición, por su patético final. Lloraba por la mujer que había sido, alimentada por una furia justa que resultó ser una farsa. Y lloraba porque el hombre que tenía arrodillado frente a ella, el monstruo que había jurado destruir, era el único que le estaba diciendo la verdad, el único que la veía como la única persona que, en medio de las ruinas de su mundo, se había quedado para ayudarla a recoger los pedazos. Lo miró, con las lágrimas surcando su rostro, el rímel corrido, despojada de su máscara de acero. En sus ojos ya no había odio, solo un vasto y doloroso vacío. Él levantó una mano y, con el pulgar, secó una de sus lágrimas con una ternura que la desarmó por completo. No tienes que ser fuerte ahora, Immanueli, susurró, su voz ronca de emoción. Permíteme ser tu fortaleza por esta vez. Y por primera vez en su vida, se lo permitió. Se derrumbó en sus brazos, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en un universo que se desmoronaba. Y él la sostuvo, la meció suavemente, absorbiendo su dolor en silencio, sin juicios, sin mentiras. En la oscuridad de la biblioteca, rodeados por los fantasmas de las mentiras de un hombre muerto, nació algo nuevo. No fue una alianza de negocios ni una tregua forzada. Fue el primer y frágil brote de confianza, regado con las lágrimas de una reina destronada y protegido por la inesperada devoción de su rey enemigo. La semana que siguió fue como despertar de una larga fiebre. El mundo se veía diferente, los colores más nítidos, el aire más ligero. Immanueli y Alejandro se movían por la mansión con una nueva coreografía, una de vacilación y descubrimiento. El espacio entre ellos, antes cargado de una tensión eléctrica y hostil, ahora vibraba con una conciencia diferente, más íntima y mucho más aterradora. Hablaban. De verdad. No sobre estrategias o amenazas, sino sobre ellos. Una noche, mientras compartían una cena tardía en la cocina, algo que Ricardo nunca habría permitido,
y Manjoeli le preguntó por los tatuajes que se entrelazaban en sus brazos y pecho. Cada uno, le explicó él, contaba una historia, un dragón por la lealtad a su clan, el nombre de su madre fallecida sobre su corazón, símbolos que representaban errores cometidos y lecciones aprendidas a la fuerza. Él, a su vez, le preguntó por la pequeña cicatriz casi invisible sobre su ceja. Ella le contó la historia, una que nunca le había contado a nadie, sobre un accidente de su infancia antes de que Ricardo la encontrara, un recuerdo fugaz de una vida de pobreza y abandono. Se abrieron el uno al otro, pieza por pieza, construyendo un puente sobre el abismo de odio que los había separado. La atracción física, antes una corriente subterránea violenta, ahora fluía libremente entre ellos. Sus miradas se detenían más de lo debido, sus manos se rozaban accidentalmente con más frecuencia. Una tarde, él la encontró en el gimnasio de la mansión, golpeando un saco de boxeo con una furia concentrada, liberando los restos de su ira y su dolor. Se acercó por detrás, no para detenerla, sino para corregir su postura. Giras demasiado la cadera. Pierdes potencia, dijo en voz baja, colocando sus manos sobre las de ella en el saco. Luego, movió sus manos a su cintura, guiando su cuerpo en el movimiento correcto. Así. Siente el poder nacer desde tus pies. Su cuerpo estaba pegado al de ella por la espalda. Su aliento cálido en su cuello le erizó la piel. El olor de su sudor, mezclado con el suyo, era primitivo e embriagador. Ella se detuvo, con la respiración agitada. Lentamente, se dio la vuelta en el círculo de sus brazos. Lo miró a los ojos, buscando al enemigo, al monstruo, pero solo encontró al hombre. Al hombre que tenía miedo de perderla. Alejandro, susurró, su nombre sonando a la vez como una rendición y una pregunta. No tienes que tener miedo de esto, y Manjoeli, respondió él, su voz un susurro ronco, sus ojos fijos en la boca de ella. De lo único que tienes que tener miedo es de lo que sentiremos si no lo exploramos. Y la besó. Esta vez, no hubo furia. No hubo castigo. El beso fue lento, profundo, una exploración reverente. Fue una conversación sin palabras, llena de anhelo, de arrepentimiento y de una promesa silenciosa. Sus manos subieron desde la cintura de ella hasta su rostro, acunándolo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Las manos de Manjoeli, en lugar de golpearlo, se aferraron a sus hombros, atrayéndolo más cerca, respondiendo con un hambre que ya no podía negar. Él la levantó en brazos sin romper el beso y la llevó fuera del gimnasio, subiendo las escaleras hacia su dormitorio. Cada paso era deliberado, un viaje hacia un territorio desconocido del que ambos sabían que no habría vuelta atrás. La acostó en la cama con una suavidad que desmentía su fuerza, y por primera vez, Manjoeli no se sintió atrapada ni poseída. Se sintió adorada. Eres hermosa y letal, mi reina, le susurró él, recorriendo la línea de su mandíbula con besos suaves. Y esta noche, quiero que seas solo hermosa. Permíteme ocuparme de la parte letal por los dos. Aquella noche hicieron el amor. Fue un acto de descubrimiento mutuo. Se aprendieron los cuerpos del otro como si fueran mapas de un tesoro largo tiempo buscado. Fue tierno y fue salvaje, una tormenta y una calma, el choque final y la fusión de sus dos almas en guerra. Se desnudaron no solo la piel, sino también los miedos, las cicatrices, las esperanzas secretas que habían mantenido ocultas bajo capas de orgullo y desconfianza. Y en la quietud que siguió, tumbados en la oscuridad, entrelazados, Manjoeli supo que estaba irrevocablemente perdida. O quizás, por primera vez, encontrada. Un mes después, el día de la boda llegó. No era la unión forzada que el mundo esperaba. Invitaron solo a su círculo más íntimo. Manjoeli caminó hacia el altar, improvisado en los jardines de la mansión, con un vestido que no era ni blanco de inocencia ni negro de luto, sino de un profundo color vino tinto, el color de la pasión, el poder y la sangre que los había unido. Alejandro la esperaba, y la mirada en su rostro cuando la vio era una mezcla de asombro y devoción que le robó el aliento. Sus votos no fueron los tradicionales. Frente a nuestros aliados y nuestros enemigos silenciosos, comenzó Alejandro, tomando las manos de ella. Juro ser tu escudo en la batalla y tu refugio en la paz. Juro honrar tu fuerza, desafiar tu mente y amar cada cicatriz que te ha hecho quien eres. El pacto de nuestros padres fue de negocios, pero el mío contigo es de corazón. Mi reina, mi socia, mi esposa. Las lágrimas asomaron a los ojos de Manjoeli cuando llegó su turno. Me enseñaron a ver el amor como una debilidad y la confianza como un riesgo mortal, dijo, su voz firme. Tú me enseñaste que la verdadera debilidad es vivir sin ellos. Prometo enfrentarme a tus demonios como si fueran los míos,
celebrar tus victorias y ser la calma en tu tormenta. Hoy, no me caso con mi enemigo. Me caso con mi igual, mi confidente, mi hogar inesperado. 3 años después, el sonido que llenaba los pasillos de la mansión ya no era el eco de pasos tensos o de discusiones acaloradas, sino el de las risas agudas de una niña pequeña. Llevaba el nombre de Valeria, por la madre de Alejandro, y tenía los ojos grises y acerados de su madre y la sonrisa testaruda y encantadora de su padre. Immanuel observaba desde la terraza como Alejandro, el temido líder del imperio Santana Vargas, estaba en el césped, fingiendo ser un monstruo mientras su hija de 2 años chillaba de alegría y corría hacia él para ser atrapada y levantada por los aires. El imperio que gobernaban juntos era más fuerte y próspero que nunca, porque no se basaba en el miedo, sino en una combinación de respeto, inteligencia y una lealtad feroz que comenzaba en su propia casa. Él se giró y la vio observando, y le dedicó una sonrisa que todavía, después de todos esos años, hacía que su corazón se acelerara. Con Valeria en brazos, subió a la terraza y la rodeó con su brazo libre, besándola suavemente. ¿Quién hubiera pensado?, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro, que un odio tan profundo podría convertirse en esto. Alejandro miró a su hija, que se acurrucaba contra su pecho, y luego a su esposa, la mujer que era el centro de su universo. Nunca fue odio, mi amor, respondió él. Era solo el universo gritándome de la forma más ruidosa posible que te había encontrado, y yo fui demasiado orgulloso para escuchar al principio. La historia de Ricardo, el hombre que la crió, se convirtió en una lección silenciosa que guió sus vidas. Él la traicionó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un imperio sin mancha era el único legado que importaba. La historia de Immanuel y Alejandro, que surgió de las cenizas de ese engaño, es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la aceptación, en la persona que siempre debimos ser. Porque el amor más fuerte es a menudo el que no buscamos, el que nos encuentra en nuestros momentos más oscuros y nos enseña a ver la luz. Y si te gustó, suscríbete al canal.